Pues nada, buenas tardes, bienvenidos a todos pues a este acto que vamos a tener en esta tarde. En un día que hace muy bueno para estar fuera, pues es un gustazo pues, ver tanta gente metida en una librería a escuchar cosas pues algo más serias que lo que se podría hablar tomando una caña, ¿no? Agradecer a la librería El Árbol de las Letras que haya sido posible pues tener este acto aquí y por supuesto pues a Pepe Esquinas, amigo nuestro desde hace ya bastantes años y que pues esperamos que a partir de hoy también vuestro, ¿no? Este acto está enmarcado en un ciclo que hemos denominado La comida no se tira, que por su propio nombre es evidente que busca el evitar el despilfarro de alimentos y pues hemos desarrollado tres actos, dos que son un poco buscando el trabajo con las manos y también con la cabeza, ¿no? Hemos tenido un taller ya de elaboración de conservas caseras y vamos a tener otro sobre comida de aprovechamiento, es decir, las manos, es decir, que seamos capaces de que nosotros hagamos cosas por evitar ese despilfarro de comida, pero también queríamos meter la parte de la mente, es decir, que no solo podamos hacer algo a nivel personal, a nivel de movernos, sino que también pensemos no solo qué es lo que ocurre, sino por qué ocurre, qué causas tiene, y para eso es este acto que tenemos hoy aquí, ¿no? Está organizado por dos asociaciones, Despilfarro Alimentario y Encuentro y Solidaridad, que somos dos organizaciones. Encuentro y Solidaridad es una organización muy potente, pero Despilfarro Alimentario es una organización muy pequeñita. Eso os lo digo simplemente porque, pues que veáis que se pueden hacer cosas simplemente teniendo conciencia, ganas y poniendo mucho esfuerzo, mucha voluntad y en algunos casos hasta dinero, ¿no? Bueno, un poquito lo que vamos a tener el esquema del acto. Vamos a tener la presentación del libro por parte de Pepe Esquinas. Más o menos nos va a llevar eso hasta las 8:30. A partir de ahí vamos a tener un momento pues para dialogar, para hacer preguntas, para comentar entre todos. Y también al final, pues el libro está a vuestra disposición ya aquí. Hay unos cuantos para que los que queráis comprarlo, pues lo podéis comprar y os lo podéis llevar firmado por el autor, ¿no? Ese es un poquito el esquema y luego aquellos que queráis, pues podemos seguir en un rato de tertulia tranquilo y relajado con Pepe también en la Casa de Encuentro y Solidaridad que está en la calle Industrias. Eso lo recordaré también al final. Y entrando ya en materia, pues esta semana pasada o hace 10 días aproximadamente, la ONU planteaba que en el mundo al día se tiran el equivalente a 1.000 millones de comidas al día. Ese es un dato que es escandaloso, más cuando al lado ponemos el de que hay unos 1.000 millones de personas que mueren o que están sufriendo un hambre atroz en nuestro mundo, ¿no? Y todos los días se tiran 1.000 millones de comidas. Y eso no es todo lo que se mira, lo que se mide, es decir, hay una buena parte que no está incluida en esa cantidad. Por hacernos una idea, un tercio de los alimentos que se producen van a la basura antes de que lleguen a nuestros estómagos, lo cual es una auténtica aberración. Y aunque de esto hablaremos ahora, ¿no? Pues eso es causado por un sistema alimentario que algunos llamamos sistema alimentario porque es ineficaz, porque no alimenta, un sistema alimentario muy potente que consume muchísimos recursos, pero no es capaz de alimentar a toda la población, cuando produce alimentos para 12.000 millones de personas y no es capaz de alimentar a todos. Es un sistema alimentario insano, porque produce, pues en nuestro mundo, en nuestra parte del mundo, enfermedades por y obesidad, y en otra parte del mundo produce hambre, ¿no? Entonces es un sistema insano también. Es injusto, es decir, partiendo de que genera hambre, pues es un problema gordísimo. Pero es que además contamina, tiene un montón de externalidades que luego comentará Pepe, ¿no? Es insolidario, porque a base de que nosotros comamos de más, hay otros que comen de menos, aunque nos parezca mentira. Nosotros robamos tierras en el sur para poder sobrealimentarnos o utilizarlo para biocarburantes, por ejemplo, ¿no? Es un sistema inmoral, porque no deja de ser que, pues hemos convertido la comida en una mercancía con la que se puede especular
que nos sale muy barata y por eso se tira. Si nos saliese mucho más cara, pues no tiraríamos, pero como nos sale barata, pues la tiramos. En definitiva, es un sistema insostenible, un sistema alimentario ¿no? Bueno, pues para explicar un poco las causas y por qué y cómo estamos, tenemos, bueno, pues se ha escrito este libro titulado Rumbo al ecocidio, que podríamos decir vamos a parar el ecocidio, es decir, por ser positivos, porque no se pretende ser catastrofista, no se pretende decir que vamos camino de un desastre, aunque vamos caminando hacia ahí, pero que podemos hacer cosas, como veremos al final, es un libro que lo que pretende es ser positivo, esperanzador y que sobre todo despierte conciencia. Y para despertar conciencias tenemos que saber por qué suceden las cosas, no solo que suceden y ya está, sino que seamos capaces de pensarlo, ¿no? de darle una vuelta a por qué están así las cosas. Queríamos haber contado también con, aunque José Esquinas es el principal autor del libro, es volcar todo lo que ha sido su vida en un libro. Afortunadamente le engañaron para que lo hiciera, porque él no quería, pero afortunadamente le engañaron y entonces tenemos hoy un libro en el que se cuenta todo esto, ¿no? Pero también está escrito por Mónica García Prieto, que hay que reconocer que también ha escrito un libro que es muy fácil de leer, es decir, que aunque el tema es duro o no agradable, es decir, no es una novela, evidentemente, pues es un libro que es muy, perdón, muy fácil de leer y que eso, bueno, pues eso también hace que sea, bueno, pues más accesible pues a todos. No hay que entender del tema, no hay que ser especialista, no hay que ser ingeniero para poder leer el libro y entenderlo, ¿no? Y nada, bueno, pues un poco, ese es un poco la introducción que teníamos y que vamos a empezar ya con la participación de Pepe Esquinas, que es el que queréis escuchar realmente. Y nada, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a las organizaciones como Encuentro y Solidaridad, No al Desperdicio y a la librería El Árbol de las Letras por la posibilidad que me habéis dado de estar aquí hoy con vosotros y gracias sobre todo a todo el público que estáis aquí y que veo que algunos estáis de pie, yo lo siento muchísimo, no os puedo dejar mi silla porque no me van a dejar, pero que bueno, que soy consciente de ello y que sentáis absolutamente libres de salir pitando cuando queráis o de salir a tomar un pitillo y volver, lo que queráis, por favor. Veo además entre el público muchos amigos conocidos de hace mucho, algunos de Piñel, otros de aquí, otros de lo de la casa de Maús, etcétera, etcétera. A todos de nuevo muchísimas gracias y muchísimas disculpas por tener que estar un poco incómodos. Bueno, la librería también se disculpa y le decimos no te preocupes que estamos a gusto. No te preocupes. Tú ofreces lo que tienes. Y yo creo que eso, si cada uno hacemos nuestra parte, luego al final retomaremos lo de hagamos nuestra parte. Pues vamos bien. Así deciros además que los fondos, lo que a mí me llega, porque obviamente lo que va a la editorial les pasa, ellos hacen lo que quieran con ello, pero la parte que me llega a mí va a organizaciones no gubernamentales relacionadas con el hambre o con el medio ambiente. Y que por lo tanto esto es de nuevo, hagamos nuestra parte, cada uno lo que podamos. Yo lo que quisiera en estos minutitos que tenemos es compartir, sobre todo compartir con vosotros, compartir conocimientos, qué es lo que he tratado de hacer en este caso, de una manera, como os lo decía José María antes, de una manera lo más didáctica posible. Yo he escrito muchos libros a lo largo de mi vida, pero han sido todos ellos o de tipo estrictamente científico, o cuando estaba en la FAO algunos dirigidos a diplomáticos, pero no de divulgación al público en general. Este libro es el primero que escribo de este tipo. ¿Por qué? Seguimos con lo de compartir, pero antes quiero meter a Mónica García Prieto en el ajo. Pues mira, yo desde el año 2016, 2017, me llamaron estos de la editorial Espasa, que me voy a poner de pie para veros las caras,
y en solidaridad. Si no os moleste, que luego me siento un ratito. Pero que me llamaron varias veces de la editorial esta, que son parte de Alianza Editorial, Alianza Editorial no, Despasa. No, Espasa no, pero que es parte de Planeta, Editorial Planeta. Me llamaron varias veces y me decían, quisiéramos que usted escribiera un libro para nosotros y tal. Digo, ¿pero sobre qué? Sobre las cosas que usted sabe, que usted habla muchas veces, que da conferencias, que habla por la radio, esas cosas, si nos las puede poner porque al público le interesan. Yo pensé, qué bonito y qué buena oportunidad, pero el problema es como siempre, que no hay tiempo. Entonces decía, mire, yo con mucho gusto, pero claro, esto lleva meses escribirlo. Y dice, sí. Digo, es que este año me es imposible. Y el año que viene, bueno, el año que viene, llámeme. Y me llamaban al año siguiente y la misma historia, y así lo fuimos posponiendo, pues hasta que llega la pandemia. Y ya el año de la pandemia me llaman. Dice, señor Esquinas, como hay pandemia y no se puede salir de casa, ahora estará usted menos ocupado, tiene que viajar menos. Digo, pues no se crea, porque como ahora se puede hacer online y no me tienen que pagar viajes, pues al revés, estoy mal. Y es verdad, además, estaba más liado que nunca, porque ya no era en alguna provincia española, era pues a lo mejor en Perú, en México, y claro, como no les costaba dinero, pues y era cierto. Y entonces la chica me hizo un chantaje, que yo creo que es a lo que te referías antes, Juan Antonio, y que bueno, le estoy muy agradecido. Y entonces dice, yo no es por nada, señor Esquinas, pero es que con esto de la pandemia se está muriendo mucha gente mayor. 2 semanas antes se había muerto un amigo mío y vecinos, si es que lo veías, ¿no? Y entonces yo dije, hostia, si es verdad. Sí, es que, quiero decir, estamos siempre posponiendo lo importante para hacerlo urgente. Y eso no tenía sentido. Entonces digo, mire, llámeme en una semana porque quería pensarlo. Ya mi respuesta iba a ser sí, pero quería meditarlo. Y entonces la semana me llamó y digo, sí, vale, me comprometo con ustedes y ya empezamos el proceso. Ahora me pongo a escribir. Y me pasé 2 semanas para escribir una página en el sentido de ¿cuál es el problema que yo tenía? La comunicación. Quiero decir, yo no era capaz, hablar sí, se me da muy bien, y comunicarme con la gente independiente de que sea más culta o menos culta, pero escribir no. Claro, yo me iba siempre a la tendencia a escribir cosas científicas, justificarlo todo, dar cifras, dar referencias. Claro, así no hay manera. Eso no era comunicar con el público. Entonces lo dije a los de la editorial, véame usted a alguien de comunicación que le ayude a hacerlo, algún periodista, algún tal. Y entonces, un par de meses antes, había una periodista, que era esta, Mónica García Prieto, que me había hecho una entrevista para La Marea. Y que la marea o el salto, para el salto. Y la verdad es que la entrevista aquella que iba a ser de 2 páginas, luego escribió 16, me vi absolutamente reflejado. Es de las pocas veces que dices, coño, que esta tía no solo ha escrito o ha interpretado lo que he dicho, es que incluso ha interpretado lo que no he dicho, pero bien. Quiero decir, todo lo que dice lo suscribo al 100%. No te sucede eso normalmente con las entrevistas. Y entonces la llamé. Y esta es corresponsal de guerra y me dijo que estaba en Ucrania en ese momento, cubriendo la guerra de Ucrania y que no podía. Bueno, yo insistí y al final, después de muchas conversaciones, aceptó. Y ahí nos embarcamos. Ella ha escrito bastantes libros, pero claro, temas completamente distintos. Esto es lo que decía la criatura y de no, es que yo ni de hambre, ni de alimentación, ni de medio ambiente, yo de eso no sé nada. Lo mío es cooperación internacional. Bueno, total, al final acepta y menos mal que aceptó porque en efecto el libro mantiene un absoluto rigor científico, de eso me encargué yo, y al mismo tiempo un lenguaje fácil, comunicativo, sencillo, que permite transmitir las ideas a personas interesadas, pero que no tienen por qué tener ningún conocimiento académico adicional. Bueno, dicho eso... ¿Me vas a disculpar? Sí. Porque no tiene sentido, o sea, que empieces a hablar sin haberte presentado. Es que hay que disculparse por el... Es que creí que me habías presentado antes, dijiste aquí Pepe Esquinas, digo, pues soy yo. Es verdad. Pero también es verdad que es la primera vez que presento algo de esto, entonces se me ha olvidado lo más importante que presentara a Pepe Esquinas. Lo tenéis en el propio libro,
pero os lo voy a leer porque creo que hace referencia muy bien a quién es José Esquinas, para que veamos la suerte que tenemos de tenerlo hoy con nosotros, ¿no? Es doctor en ingeniero agrónomo, humanista, doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California, así como profesor universitario e investigador. Durante 30 años trabajó para la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, donde fue responsable del desarrollo de diversos acuerdos internacionales sobre biodiversidad y presidió durante una década el Comité de Ética de la FAO. Estos puestos le permitieron recorrer más de 120 países y profundizar en temas como hambre, nutrición, agricultura, cambio climático, derechos humanos, desarrollo, cooperación y negociaciones internacionales y gobernanza mundial. Ha publicado numerosos artículos y libros y ha recibido diversos premios nacionales e internacionales en reconocimiento de su actividad docente, investigación y desarrollo de políticas. En la actualidad, como ahora lo veréis, está profundamente preocupado por el cambio climático y las generaciones futuras y se dedica a la concienciación a través de la docencia y la divulgación dentro y fuera de España. Y ahora sí te dejo que nos digas cómo es el libro, qué estructura tiene. Bueno. No, pues entonces, sí un poquito, la idea era lo de compartir conocimientos, compartir experiencias, que es mucho más importante, yo creo, a veces que los conocimientos, y ahí es donde puedo tener ventajas comparativas, porque hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero el hecho de haber visitado, como tú has dicho antes, unos 130 países a lo largo de mi vida, como consecuencia del trabajo que hacía, me ha permitido el tener una visión de conjunto que normalmente no se tiene. Compartir experiencias, bueno, experiencias también porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, y compartir reflexiones, y subrayo la palabra reflexiones porque ahí está el tema. Nadie tiene las soluciones, pero sí que podemos entre todos buscarlas y entre todos construirlas, y cada uno hacer nuestra parte, de nuevo como decía al principio. Y entonces lo que yo me planteé con este libro es dar una cosmovisión. La idea de que todas las cosas están interrelacionadas, de que los cambios climáticos tienen mucho que ver con qué cosa como, dónde compro y qué hago. De que cómo aquí no hay una crisis económica, una crisis financiera, una crisis ecológica, hay una única crisis de ética, de responsabilidad y de valores. Y curiosamente, en eso, los que llamamos emigrantes o refugiados que vienen de países africanos nos pueden dar lecciones hoy, desgraciadamente. Pero desgraciadamente no, gracias a ellos, pero desgraciadamente para nosotros, porque esta ética que teníamos y estos valores los hemos ido perdiendo en el camino, movidos por una serie de ambiciones personales o colectivas, me da igual. Pero ahí es donde... Entonces, en el libro trato de ver un poco de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde quisiéramos ir y cómo cambiar. Y entonces, ¿de dónde venimos? Pues mira, cuando yo viajaba en los años 70 a muchos de estos países, me encontraba con culturas, civilizaciones, formas de vida, escala de valores, lenguas, por supuesto, todo era diverso, cada uno era diverso, sistemas agroalimentarios completamente diversos, tradiciones totalmente distintas. Y entonces veías una enorme riqueza, una enorme diversidad. Venimos de la diversidad, de una diversidad enorme a todos los niveles. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy cuando vuelvo a los mismos países la situación ha cambiado radicalmente. Encuentro una cultura idéntica, o se está tendiendo hacia una cultura idéntica, una uniformidad en todos los aspectos de la vida, unas modas que son las mismas en cualquier país, a través de los medios de comunicación, maravillosos, no es una crítica a ellos, al revés, pero han entrado una serie de virus que hace que todos estemos yendo en la misma dirección. Y que incluso los sistemas agroalimentarios, que antes eran distintos y que estaban adaptados a las condiciones locales, a las culturas, a sus abuelos y bisabuelos, a sus tradiciones, a todas las demás cosas, hoy es el mismo sistema agroindustrial para todos, totalmente amorfo. Y entonces no es de extrañar, y esto hasta aquí dices, bueno, qué pena que hemos perdido eso, qué pena que... Pero bueno, seguimos para adelante. Pero es que aquí te das cuenta de otra cosa, y es que esa enorme uniformidad está llevando a un mundo en el que hay mucha vulnerabilidad. Lo que quiero decir es, más diversidad hay, menos vulnerabilidad. Porque
si no funciona una cosa, funciona la otra. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos imperios, ha habido muchos grupos de todo tipo, ¿Y qué pasaba? Eran como, hasta aquí, hasta hoy, eran como, hasta, digamos, este siglo o finales del siglo pasado, cada una de estas culturas, civilizaciones eran como pequeños experimentos de prueba y error en lugares muy distintos del mundo. Pero todos no, muchos han ido cayendo a lo largo de los siglos, incluido el Imperio Romano. Porque en un momento determinado no se desarrollaban en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, de la que somos parte. Y no tiene sentido lo de si dominás a la naturaleza. Hoy eso es absurdo. Somos parte integrante de la naturaleza y no se trata de dominarlo, sino de integrarla y de quererla. Cuando entraban en conflicto, y cuando estudiáis la historia de esas civilizaciones, entraban en conflicto o con la propia naturaleza que les mostraba sus límites o entre sí. Y entonces ahí se acababa esa civilización. Pero no pasaba nada, la vida seguía y la humanidad seguía porque había muchas otras civilizaciones. Hoy, por primera vez, hay un único experimento de prueba y error, que es este mundo globalizado, con todas sus ventajas y sus inconvenientes. Y si nos la pegamos, no la pegamos del todo. Además, la capacidad científica y tecnológica que existía hace 100 o 200 años era muy limitada. El efecto devastador o positivo que podía tener en un entorno determinado no era muy grande, con lo cual no había nada peligroso que pudiera hacer el hombre para poner en peligro el ecosistema Tierra. No tenía la capacidad. Hoy hemos adquirido una capacidad científica y tecnológica extraordinaria. Eso es un instrumento y es bueno que la haya. Lo malo es cómo la usamos y para qué la usamos. Ahí es donde está el problema. Que si no sabemos controlarla y utilizarla en positivo, pues puede llevarnos a una situación muy compleja. Entonces, repito, ¿de dónde venimos? De la diversidad. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia la uniformidad más grande y, por lo tanto, de pasar de grupos diversos con muchos pequeños experimentos mundiales de civilizaciones y sociedades distintas a un único. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Y ahí es donde está la idea de rumbo al ecocidio. Rumbo al ecocidio porque hoy sí tenemos capacidad del ecocidio. Por ecocidio entiendo la destrucción de los equilibrios naturales del planeta Tierra con todo lo que eso conlleva. Y por lo tanto, algunos dicen, no, el planeta está en peligro. Eso es mentira. El planeta ni está, ni va a estar, ni nosotros vamos a ser capaces de ponerlo en peligro. Lo que está en peligro es muchas especies. Y la primera de todas, el Homo sapiens, la especie humana. Nosotros como especie sí estamos en peligro. Si nosotros como especie nos comportamos como un virus contra el planeta, rompiendo los equilibrios, ¿cómo hemos hecho con el COVID y con los demás virus? Los hemos expulsado porque eran molestos. Y se han comportado, ¿cómo actúa un virus? Un virus entra dentro del cuerpo, rompe todos los equilibrios y se reproduce a sí mismo. Y se olvida del entorno hasta que mata al individuo. Bueno, pues de la misma manera que nosotros lo hemos expulsado, el planeta nos expulsará si nosotros estamos rompiendo los equilibrios internos que permiten que estemos con temperaturas aceptables para la humanidad, en las cuales hemos estado siempre y a las cuales nos hemos adaptado. Si todo esto cambia, pues los que estamos perdidos somos nosotros, ricos o pobres, si es que me da igual. Y entonces cuando te viene un estúpido diciendo que una negación con los negacionistas, pienso, o este tío es absolutamente ignorante, que ocurre en muchos casos, o es un ambicioso cortoplacista, porque incluso el ambicioso que quiere ganar dinero va a ser solo a corto plazo, o es un populista político que se aprovecha de las circunstancias. Entonces, realmente no se puede dar crédito a este tipo de gente. Entonces, en estos momentos a donde estamos yendo, y no tenéis más que leer los periódicos, pero sobre todo fiaros de la ciencia, hasta ahora los científicos, hubo momentos, hace 50 años, en que decían, bueno, no estamos seguros. Hoy está clarísimo que vamos en la dirección de los cambios climáticos de una manera exponencial, y que se están adelantando todas las previsiones para que esto va a ocurrir dentro del siglo próximo, luego después dentro de 30 años, luego dentro de 10, se están acortando de una manera peligrosísima. Y entonces ahí estamos yendo. Ahora, ¿podemos cambiar? Sí, podemos cambiar, absolutamente sí, pero es urgente que actuemos.
¿Hacia dónde quisiéramos ir? Pues mira, os voy a decir dos frases muy recientes, que las habréis oído en televisión o en la prensa, una del secretario general de Naciones Unidas y otra del Papa Francisco. Y en una dice, Antonio Guterres, secretario general, dijo hace pocas semanas una frase que yo jamás habría pensado en la boca de un secretario general de Naciones Unidas, dice, hemos abierto las puertas del infierno. Sí, las hemos abierto. Y el Papa Francisco dice, tenemos que trabajar juntos para superar el tema de los cambios climáticos, frenar los cambios climáticos y transformar la Tierra en un paraíso. Pues es exactamente eso. ¿Hay una diferencia con el pasado? Sí, hoy somos nosotros quienes guiamos. A veces me acuerdo de un chiste que me contaban, algunos me lo habéis oído a veces, que es el piloto con el avión lleno de pasajeros que se pierde. E informa a los pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Bueno, aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche, más deprisa que nunca, pero ¿quién decide a dónde estamos yendo? Esa es la gran tragedia. Claro, y en ese contexto yo diría, al final, si tú piensas, ¿qué es la actividad humana? Es siempre fruto de dos componentes. Si yo cojo unos plátanos, por hablar de alimentos, o cualquier alimento, o una copa como esta, o un libro como este, o una mesa como esta, ¿qué son estas cosas? Son los recursos naturales del planeta transformados. En otras palabras, todo ello procede de la tierra, el agua, el aire, la diversidad biológica, la energía y las minas que el ser humano transforma con determinadas tecnologías para transformarlos en comidas, en libros, en mesas o en edificios. Todo, absolutamente todo. Pero atentos, esos recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, minas o energía, son limitados y perecederos. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues obviamente porque éramos muchos menos. Y porque además de ser menos, que eso es lo menos importante, fíjate, es porque necesitábamos mucho menos. Y tirábamos mucho menos. Y entonces eran infinitos. Entonces, hemos desarrollado sistemas económicos, políticos, agrícolas, adaptados a cuanto más mejor. Y no hay un límite en eso. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que todos esos recursos naturales son limitados para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen detrás. Y ahí es donde hay que superar una serie, mejor dicho, hay que adaptar nuestro sistema político, económico, democrático, etcétera, a esas nuevas circunstancias. Y luego, al final de la charla, cuando hablemos de las soluciones, ahí os diré cómo sí se puede hacer eso. Si existe la voluntad política y si nosotros sabemos ejercer la presión necesaria sobre los políticos. Un político no lo puede hacer si la gente no le apoya, aunque él esté convencido, que no siempre lo están. Entonces, ese es un poco... Ahora, bien, os decía antes, estamos en este avión, gran avión, que es el planeta, y a dónde vamos. Os decía, y bueno, vamos a la deriva. ¿Quién conduce hoy este avión tierra? ¿Quién es el piloto que dice nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente? Pues, y esta es la tragedia de nuevo. Quien está conduciendo hoy, no es el ser humano, son los grandes poderes fácticos y sobre todo los poderes financieros y económicos. Hoy las grandes multinacionales, las grandes corporaciones tienen presupuestos mayores que todos los países de África juntos. Y tienen, por lo tanto, la capacidad de mover el mundo, y lo están moviendo. En definitiva, quien está moviendo, quien está conduciendo en este momento, junto con estos poderes fácticos, son otros instrumentos. Os decía antes, la ciencia y la tecnología son buenos, sí, pero son instrumentos para cosas buenas o para cosas malas. ¿El mercado es bueno o es malo? Pues depende, es un instrumento. ¿La banca es buena o es mala? Pues es un instrumento. Entonces, esos instrumentos que deberían de estar a nuestro servicio para llevar la barca a tierra en la dirección que queremos, o sea, a ese paraíso, a transformar la tierra en un paraíso, los están utilizando para satisfacer ambiciones cortoplacistas. Y entonces, ahí es donde estamos. Pero, claro, estos instrumentos no tienen alma en el sentido de ánima,
no tienen concepto de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es ético o no lo es, de lo que, etcétera. Y entonces, por eso es muy importante que retomemos ese volante del planeta y seamos nosotros, ya que hoy tenemos la capacidad. En definitiva, si os decía antes que había dos cosas, recursos naturales limitados y tecnologías, modernas o antiguas, cuidado que labrar un campo, ordeñar una vaca también es una tecnología antigua, pero lo es. Y hacer las cosas en un laboratorio también es más moderna, pero también es tecnología. Pero en definitiva, a esas dos cosas, que son las que están moviendo qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué rapidez lo hacemos, a recursos naturales limitados para uso y disfrute también de nuestros nietos, y la tecnología y ciencia que pueden transformar esos recursos, hay que añadir una tercera pata. Ese binomio tiene que ser un trinomio, y la tercera pata se llama ética. Recursos naturales, ciencia y tecnología y ética. Y la ética es la que nos tiene que decidir que en efecto queremos transformar la Tierra en un paraíso o queremos seguir abriendo las puertas del infierno aunque nos cueste la misma vida. Y eso es un poco lo que trata en definitiva de hacer este libro, el ver esta serie de cosas y sobre todo el ver cuáles son las posibles soluciones a todo esto, que se ocupa de ello los dos últimos capítulos, el penúltimo, cómo se puede ir más allá de los ODS, más allá de la Agenda 2030, mucho más allá, porque los problemas inherentes al propio corazón de nuestro sistema político-económico no los toca la Agenda 2030, que es necesaria, pero no es suficiente. Y luego después el ultimísimo capítulo, que es ¿qué puedo hacer yo como individuo cada día desde mi casa, desde la plaza, desde el Parlamento, desde donde sea? Eso es un poquito el mensaje que os quería dar introductorio. ¿Cómo lo he estructurado todo este capítulo? Pues, o todo este libro, pues mira, yo empiezo, claro, a hablar de esto así en general no se ve. Se queda muy bonito y dice, filosofía, sí, pero ahora entonces, que bueno, vamos a hablar del sector que yo conozco mejor, de producción, que es la producción y consumo de alimentos, que es el sistema agroalimentario al que he dedicado toda mi vida, y vamos a hablar de uno de esos recursos naturales, que es la biodiversidad. Y entonces vemos qué está pasando en este sector y con estos recursos naturales, después extrapolamos a otros sectores y otros recursos naturales, que eso es hacia la mitad del libro, y finalmente vemos a dónde quisiéramos ir y cómo girar. Y esos son los últimos capítulos. Bueno, esto es un poquito esa introducción que tú decías que hiciese. Ahora, cuéntanos un poquito, has comentado que tenemos un planeta lleno de recursos, tenemos suficiente como para poder alimentar a todos, sin embargo existe el hambre. El hambre es una maldición, es algo que podemos resolver, es algo que se puede corregir. ¿Qué estamos haciendo con los alimentos? Bueno, a lo mejor para entender el tema del hambre y la magnitud que tiene, por eso decía que son las dos caras de la misma moneda, medio ambiente y hambre. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Mucho, en este caso. Primero voy a dar unas cifras para poneros en el contexto de qué significa el hambre, no en España, a nivel mundial. Hoy, datos de la FAO de la semana pasada, pasan hambre en el mundo 832 millones de personas. Pero esa cifra nos queda muy alejada. Si la acercamos, significa que cada día mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición 35.000 a 40.000 personas. Eso es 5 veces más de los que morían de COVID en el peor momento de la pandemia. Uno se pregunta cuál es la verdadera pandemia aquí. Pero claro, eso nos importa menos, porque los muertos no son los nuestros y porque el hambre no es contagiosa. Entonces, claro, cuando ves esas cifras escalofriantes, dice, bueno, ¿es posible erradicarlo? Fijaros si es posible. Os digo, ese mismo día, hoy, por ejemplo, que mueren de hambre 35 o 40.000 personas, estamos gastando en armamento más de 4.000 millones de dólares. Con ese dinero y al precio que cuestan los alimentos en el país donde está muriendo esta gente, podríamos alimentar a los muertos de hoy durante 120 años.
que es mucho más de la vida media que pueden tener toda esta gente. O sea, ya desde ese punto de vista, obviamente, la solución no es darles de comer todos los días. La solución es buscar una manera en que puedan alimentarse lo más cercano posible. Pero para deciros hasta qué punto es factible terminar con el hambre, aunque fuese de forma caritativa, evitar las bombas y dar alimentos. Ahora, ahí una de las cosas, claro, os digo un par de contradicciones para que veáis que aquí un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, decía en 1963, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, decía, hoy, 63, tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Si teníamos medio y capacidad en el 63, imaginaros hoy. Y sin embargo sigue sin haber la voluntad política. Sobre un ejemplo. La FAO, la organización en la que yo he trabajado muchos años, la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que no es una santa, que tiene mucha burocracia, que se pueden hacer muchas críticas. Pero su objetivo principal es terminar con el hambre. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de la FAO? O mejor dicho, el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados están gastando en comida de perros y gatos en una sola semana. Es obvio que eso que con esos mimbres no se puede reducir el hambre en el mundo. Más, otro dato, os podría dar miles, y en el libro hay muchos de ellos. En los 12 últimos años, con el 2,5% de lo que hemos gastado en Occidente, en salvar la banca, no solo en España, en todos los países, en salvar la banca, con el 2,5% de eso hubiera sido posible erradicar el hambre de la faz de la tierra. No existe la voluntad política. Ahora, eso no nos hace a nosotros inocentes, bueno, los políticos. Los políticos ahora veremos que tenemos una parte de responsabilidad en ello. Porque, claro, una cosa que nos podemos plantear... bueno, hay otro tema importante. ¿Se necesita producir más alimentos para alimentar a la humanidad? ¿Vosotros qué creéis? No. Y sin embargo nos están metiendo en la cabeza, en la radio, en la televisión, hay que producir más y más y más y más. Pues mirad, hoy estamos produciendo el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir hoy a toda la humanidad. Entonces uno se plantea, pero bueno, ¿y qué estamos haciendo con ellos? ¿A dónde van esos alimentos que se producen y no se consumen? Pues os lo voy a decir, y os ha hecho un poquito una referencia a ello José María hace un ratito. Pérdida y desperdicio de alimentos. Una tercera parte de la producción mundial de alimentos, 1.300 millones de toneladas métricas se pierden en el camino. Y la mayor parte de eso que se pierde y se desperdicia terminan en la basura porque nosotros, o el restaurante de al lado, o el mercado lo tira a la basura y muchos de ellos en envases sin abrir. Y esto no es ajeno a nosotros. Cogemos el caso de Europa, 89 millones de toneladas métricas al año de alimentos van a la basura. Cogemos el caso de España, 7,7 millones, 169 kilos por habitante y año. Y el 30% de los alimentos que tiramos a la basura en España van en envases sin abrir porque han caducado. De eso sí soy responsable. De eso sí somos responsables cada uno de nosotros. No es que eso solo vaya a resolver el problema, pero eso es una parte importantísima del problema. Ahora, hay más, sí, hay más. Tú hablabas de hambre y abundancia, de decir otros comen mucho. Pues os doy cifras para sustentar esto que decías, José María, hace un rato. Casi otra tercera parte de los alimentos que se producen van como... No, estos iban muchos a la basura, los otros van como basura a nuestros estómagos. Estoy hablando de la comida basura, estoy hablando de la sobrealimentación y estoy hablando de la malnutrición. Y os digo las consecuencias que eso está teniendo. En el caso de...
el número de personas obesas y con sobrepeso ha ido creciendo en los últimos 30 años de una manera casi exponencial también. Hasta el año 2005, el número de hambrientos era muy superior al número de personas obesas y con sobrepeso. En el 2005 se iguala. Y hoy, el número de personas obesas y con sobrepeso son casi 2.000 millones. El doble, más del doble del número de hambrientos. Entonces, de nuevo, aquí también tenemos una responsabilidad. Pero es que además, ahí hay otro efecto muy negativo, que es el efecto a nuestra salud. Porque todo eso, ¿qué está ocurriendo con eso? Pues mira, que se han incrementado de manera enorme las enfermedades que se llaman no transmisibles, porque no son infecciosas ni se transmiten genéticamente. La diabetes, los cánceres, las cardiovasculares, riñón, corazón, etcétera. Y hasta el punto de, fijaros, en Europa el 66% de la población obesa y con sobrepeso. Los niños de 3 a 9 años, el 32% obesos o con sobrepeso. Y la consecuencia es el crecimiento de estas enfermedades hasta el punto de que hoy la Unión Europea está gastando, no, la Unión Europea más los demás países europeos, es decir, la suma del gasto en medicinas en todos los países europeos para combatir las enfermedades producidas por la obesidad y el sobrepeso es 700.000 millones de euros. 12 veces más del costo de la PAC, del Programa Agrario Común. No tendría mucha más lógica que en lugar de gastar eso en medicinas para combatir, que además las va a pagar la Seguridad Social, la inmensa mayoría de los países, y por lo tanto salen de nuestros impuestos, se gastase esa cantidad en promover una alimentación sana y saludable y cercana, absolutamente sí. Entonces, es una locura, una gran locura. Pero por otra parte, también podéis decir, bueno, pero todo esto, ¿cómo afecta al cambio climático? Porque aquí estábamos hablando de cambio climático, estábamos hablando de calentamiento global. Y aquí yo os estoy hablando de esa otra cara de la moneda que decía el Papa Francisco, que es el problema del hambre y la pobreza. ¿Cómo afecta? El actual sistema de producción, y hablo de uno, de único casi, porque como os decía, esa uniformización que se ha producido en las últimas décadas lleva a que el sistema agroindustrial de producción de alimentos sea el único. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero lo más malo es que sea el único. Bien, ese sistema hoy, en la producción, consumo, transformación y transporte de alimento, está vertiendo a la atmósfera cada año 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Eso significa que es responsable del 29% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Entonces está muy relacionado. Cuanto más produzcamos innecesariamente, más CO2, NO2, NO3 estamos vertiendo a la atmósfera. Y la responsabilidad de este sistema es de 1/3. Más aún, ¿de qué manera de nuevo ligamos esta forma de producir mucho para alimentar mucho y sobrealimentar a una serie de personas y dejar sin alimentar a otras? Pero sobre todo el hecho de producir mucho. Pues fijaros, los datos también son un poco escalofriantes. Para producir esa tercera parte, ese tercio de los alimentos que no van a ir a ninguna parte, esa parte de alimentos que se van a tirar, o se van a perder o desperdiciar en el camino, para producir eso estamos utilizando un espacio que es, en hectáreas, es 4.100 millones de hectáreas. Pues vamos a ponerlos en términos comparativos. Estamos hablando de 28 veces la superficie de toda España, si es que toda España fuera fértil, para producir lo que no se va a comer nadie. Para producir lo que no se va a comer nadie, en gran medida va a ir a la basura, estamos utilizando la 1/4 parte del agua dulce del planeta. Para trasladar esos alimentos de un lugar a otro, para el transporte de esos alimentos y su transformación, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Entonces, pero bueno, estamos locos. Hace unos años, leeríais en el periódico una noticia que a mí me pareció impactante.
2 camiones enormes trasladaban alimentos, uno de Holanda a España, otro de España a Holanda. Chocan en Portbou, en la frontera francesa. Se desparraman las mercancías. Ambos contenían tomates. Es una locura de nuevo. Yo recuerdo que estaba comiendo con unos amigos economistas neoliberales y yo les decía, oye, pero es que esto destruye la economía. Se me quedaron mirando y no, Pepe, eso tú darás la crítica que quieras, pero esto es muy bueno para la economía. ¿Cómo que es muy bueno para? Cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Mejor para la economía. Esto que me pareció, digo, no me lo creo. Estuve mirando y resulta que es verdad. Más sube el PIB. Y si nosotros, en lugar de estar aquí apiñados, que apenas podéis respirar y sudando la gota gorda, nos compran los de la librería o José Mari unas botellas de whisky, nos salimos a la carretera, nos emborrachamos, pasan unos camiones gordos, nos ponemos delante a cantar, nos pillan, 4 van para el tanatorio y 10 al sanatorio, pues sube el PIB. No sube el PIB. Pero es que eso es una monstruosidad. ¿Cómo estamos? Y a eso le llamamos desarrollo. Es que tenemos un mal de fondo. Por eso cuando hablo de soluciones, claro que hablo de las soluciones políticas nuestras, perdón, las individuales, de ver lo que compramos, cómo compramos, en transformar, luego lo diré de nuevo, el carro de la compra en un carro de combate. Pero es que aparte de eso hay una serie de soluciones políticas imprescindibles y que hay que tocar. El PIB no puede medir el desarrollo. El PIB es una medida del crecimiento económico, no una medida de la felicidad, ni del bienestar, ni del progreso. Y eso hay que cambiarlo radicalmente. Y ahí, fijaros, ahí no llegan ni siquiera los ODS, porque no había consenso, porque había un conflicto entre economía y ecología. Por eso lo que he querido deciros con estos ejemplos es que evidentemente la producción de alimentos excesiva e innecesaria tiene un efecto en los gases de efecto invernadero y tiene un efecto en esos recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, etcétera, limitados y perecederos. Y recordad que esos recursos naturales, los africanos tienen un proverbio que a mí me encanta. Algunos países africanos, sobre todo del norte, dicen el medio ambiente y los recursos naturales del planeta no nos pertenecen, lo tenemos en préstamo de nuestros nietos. Y eso yo creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Esto era un poquito. ¿Qué más cosas habíamos dicho? ¿Quién está ganando con todo esto? ¿Qué es lo que está fallando? Ahí está el tema, en efecto. ¿Veis la serie de incongruencias? Alguien está ganando. No, evidentemente. Y entonces dice, bueno, pero ¿esto a quién beneficia? O sea, ¿qué sentido tiene esta locura en la que estamos embarcados de una manera que además nos parece lógico y normal? Nos parece lógico y normal gastarnos en comida un dineral y comprar tanto como ganamos. Cuidado, os digo una cosa antes de contestar a quién está ganando. El precio de la comida. Cuando yo era niño, el precio de la comida era tal que el 66-67% del salario medio se iba para comprar alimentos. Hoy en España estamos gastando el 17% del salario medio en comprar alimentos y nos parecen caros. Luego hablaremos de ello. ¿Qué está pasando para que los alimentos se hayan abaratado tanto y a costa de qué y a costa de quién? Por eso son muy lógicas las protestas de los agricultores estos días. Lo que no es tan lógico es algunas de las soluciones que propone. Pero la protesta es absolutamente lógica. Es inhumano que esté a ese precio y no pueden competir con productos que vienen de otros lugares. Es imposible. Cuanto más respetas el medio ambiente, más cara te sale la comida. Pero es que si no respetas el medio ambiente, pan para hoy, hambre para mañana. Y estamos condenando a nuestros hijos. Voy a lo que decíamos antes, perdonad, que a veces me desvío a otras cositas. Pero decía, ¿quién se beneficia de eso? Ya os he dicho antes, ¿quién se está beneficiando de la comida basura que echamos a nuestros estómagos y del sobrepeso? Las grandes farmacéuticas, que son las que se están llevando esos 700.000 millones al año de euros en medicinas. Pero ¿quién más está beneficiando? Claro, para mí hay un problema básico aquí, que ha sido que el alimento ha pasado de ser sagrado a ser una pura y nuda mercancía.
pongo un ejemplo clarísimo que algunos me habéis oído algunas veces. Cuando yo era niño y se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita, mi mamá o mi papá decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. Yo tenía que cogerlo, besarlo, porque era sagrado, porque era la base de la vida, y comérmelo. Y aprendí a respetar el pan. Hoy no solamente no lo comemos, hoy tiramos a la basura el jamón jabugo en un envase sin abrir porque ha caducado, o cualquier otro producto. Hoy ya no le damos ese valor a los alimentos. Hoy el mundo no produce para alimentar. Hoy el mundo está produciendo para vender. Y cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Y todo está orientado a vender, a vender y a vender. No importa que eso lo tiremos después o que eso no lo reciclemos o que eso no nos lo comamos. No importa dónde vaya a ir, el tema es ese de esa máquina infernal del consumismo sin límites. Entonces, ¿qué es lo que ha ido? Se han ido concentrando los centros de poder de la alimentación en unas pocas manos. Leeríais también no hace mucho en los periódicos cómo la Bayer y la Monsanto se habían unido en una sola compañía por un valor de 80.000 millones de euros. Y leeríais unos meses antes o después que también se había unido la Syngenta con la Ken China y las Steven con la Dow, etc. Estas tres grandes fusiones de grandes corporaciones internacionales controlan hoy el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los agroquímicos. Y eso es grave. Un secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger, que este hombre ha muerto a los 102 años hace 3 meses. Y que era una persona sumamente, fue secretario de Estado con varios presidentes estadounidenses. Y él, para mí, es una de las personas más inteligentes del mundo. Políticamente un cabrón, pero sumamente inteligente. Este hombre decía, quien controla el petróleo controla los gobiernos. Y añadía, pero quien controla los alimentos controla los pueblos. Y eso es verdad. Entonces, la idea de quien controla los alimentos controla los pueblos es lo que ahora mismo, si está en manos la alimentación mundial de un pequeño grupo de grandes multinacionales, o se ha hablado de las semillas y los agroquímicos, pero lo mismo podríamos decir de las grandes cadenas de distribución, o de transformación de alimentos, pues estamos en manos de un pequeño grupo cuyo objetivo, santo y bueno, es maximizar beneficios. Ellos no tienen por qué entrar en otras cosas, pero nosotros sí, porque nos jugamos el planeta. No sé si eso contesta, al menos en parte, a que realmente la responsabilidad... Es que no tenemos soberanía alimentaria, que es, o sea, no dependemos de nosotros mismos para poder alimentarnos. No, eso es una de las consecuencias. Quiero decir, el hecho de que estemos tan mediatizados y que además el control esté en unos pequeños grupos, significa que esos grupos, sacrificando el medio ambiente y la salud, porque a ellos no les interesa, consiguen producir mucho más barato y saltando con las normas internacionales, o no, porque a veces muchas normas internacionales les apoyan, consiguen producir muchísimo más barato que nuestros agricultores. Porque nuestro agricultor es su tierra, es su capital que va a dejar a sus hijos y a sus nietos. Y para estos grandes grupos eso no tiene importancia. Cuando ha deforestado una parte del Amazonas para producir soja, que después nos va a vender a nosotros mucho más barato de la que lo producen nuestros agricultores, cuando lo ha deforestado y dentro de 4 años después ya no produce tanta soja porque la ha transformado en desierto, no pasa nada. Se compra 3.000 hectáreas más en el Amazonas al lado, muy baratas, y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces, claro, esa tiene sus repercusiones en nosotros. Esa dependencia alimentaria. Vamos a ver, hablas de soberanía alimentaria. ¿Cómo es posible que una guerra como la guerra de Ucrania, a muchos miles de kilómetros de distancia nuestra, hagan que en España se hayan hasta duplicado los precios de los alimentos? Pues es un problema allí, es un problema humanitario, es un problema gravísimo. Putin es un cabrón, todo lo que queráis, pero ¿por qué suben los alimentos en España? Si España puede producir mucho más alimentos de los que necesita para alimentar a toda su población y exportar al resto de Europa y al resto del mundo. España es un país esencialmente agrícola. Las tierras de cultivo en España, la extensión de cultivo es infinitamente mayor que en la mayoría de los países.
Porque no hay soberanía alimentaria. Porque en España el alimento medio que llega hoy a nuestras bocas ha recorrido antes de llegar a nuestras bocas entre 3 y 4.000 kilómetros. Porque estamos comprando en el supermercado o no, o en la tienda de al lado, las chuletas de cordero que vienen de Australia, o las pipas de girasol que vienen de China, o los piñones que vienen de Italia. Y además en el caso de los piñones que se han producido en España, se han vendido al por mayor a Italia, Italia los envasa y nos los devuelve. Esos son los miles de kilómetros que están recorriendo los alimentos. Cuando tenemos la posibilidad de comprar alimentos sanos y de cercanía, producidos por medios mucho más naturales, etcétera, etcétera, y sin agresión al medio ambiente. Ya se me ha ido el santo al cielo. Con el tema de la soberanía. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están subiendo cuando ocurre la guerra en Ucrania? Pues mira, hoy, mientras que España a lo largo de su historia y durante muchísimos años, oye, no, pero a lo mejor es mejor que entre un poquito de fresco, aunque vaya unido al ruido. No, si no oís por el ruido me lo decís, pero yo creo que si no hay que respirar un poquito, sí. Bueno, os decía, ¿qué es lo que ocurre hoy con la guerra de Ucrania? Pues que resulta que el 60% de los piensos del trigo, de la cebada, del centeno y de la avena que España necesita para alimentar a sus animales, sobre todo, también para producir pan, pero eso es menos, pero para alimentar a los animales, incluidos las macrogranjas, el 60% vienen de Ucrania, de las tierras negras de Ucrania. Los fertilizantes vienen de Ucrania. El 80% de la soja que España consume en sus macrogranjas vienen de Brasil. Entonces, claro, cuando sube el precio, cuando en Ucrania entra en problemas, pues sube en el mundo entero el precio de los alimentos. Porque después a ver quién paga más para competir en este mundo en el que todos son tan interdependientes y todos dependemos de todos. Entonces, por eso digo, es que aquí a este punto es fundamental. Si tú tienes la producción cercana, la producción de cercanía, la producción, y me da igual que le llames producción agroecológica, producción periurbana, producción o agricultura orgánica o agricultura biológica, e incluso la agricultura industrial, si lo hace con respeto al medio ambiente. Eso es clave. Pero si lo haces así y lo haces de cercanía, no nos va a influir la guerra de Ucrania o donde quiera que se produzca a los precios de nuestros alimentos. Y tener en cuenta y entonces estamos perdiendo la soberanía alimentaria. Pero, ¿y qué es? Claro, tú puedes vivir, un pueblo puede vivir sin teléfonos móviles, sin automóviles, sin muchas cosas, pero puede vivir sin alimentos. Cuando en el 2008 hay una crisis alimentaria tremenda en el mundo, en el que los alimentos, por otras razones de especulación en la bolsa de futuros de Chicago, y ahí no vamos a entrar ahora, suben y se incrementan, se multiplican por 2 o por 3 en menos de un año, pues hay conflictos, callejeros en más de 60 países, y se produce una serie de alteraciones del orden y de conflictos políticos enormes. Y entonces ahí lo que aprendimos es que no podemos depender de otros. Podemos no tener coches y teléfonos, decimos, pero no podemos dejar de tener alimentos. Y si no, estamos vendidos. Y no solamente perdemos la soberanía alimentaria, perdemos la soberanía política, que es lo que está ocurriendo en muchos países más necesitados que nosotros. Por lo tanto, ni puede haber libertad, ni puede haber democracia si no hay soberanía alimentaria. Sin soberanía alimentaria no puede haber ni seguridad mundial, ni paz. Y entonces ahí es donde de nuevo estamos. No sé si eso responde a lo que tú decías, la importancia de la soberanía alimentaria. Y atentos, por soberanía no entiendo solamente el decir producimos, por supuesto que es producir alimentos para nosotros, pero no quiero decir que se produzca a nivel nacional solo. La soberanía es producir cuanto más cerca mejor. Es una soberanía subsidiaria, es el término, la palabrota jurídica que tienen, que es, si yo puedo alimentarme con lo que produce mi familia, mejor, pero esos son poquitos los que tienen el campo y pueden hacerlo, si no mi comunidad, si no mi pueblo,
Si mi pueblo no puede producirlo porque es muy desértico, por lo que sea, en la zona del pueblo, estoy hablando también del terreno de campo, obviamente, pues tendrá que ser, si no es el municipio, será la provincia, y si no es la provincia, la región, y si no es la región, será el país. Cuanto más cerca, mejor. Y si no, traeré comida internacional y compraré en el mercado internacional, pero cuanto más cerca, mejor. Esa es la idea de la soberanía como elemento subsidiario. Y lo mismo que estoy diciendo, atención, del alimento, podría decir de la energía. Está muy bien la transformación energética que está haciendo Teresa Rivero en España. Creo que está haciendo un trabajo excelente, pero hay algo que me da mucho miedo y en el que ha entrado de cabeza, yo creo que sin darse cuenta, que es transformar miles y miles de hectáreas para la producción de energía solar juntas. No, de nuevo, yo estuve hace menos de un mes en un pueblito donde vive mi hermana por allí cerca, un pueblo cerca de donde ella vive, en la provincia de Guadalajara. Allí habían metido 1000 y pico hectáreas de placas solares. Y también había algunos molinos para la producción de energía. Bueno, estábamos viendo unos amigos de ella, se fue la luz. Digo, hombre, lo tomé un poco a broma, digo, mira coincidencia, en un pueblo que está rodeado de placas fotovoltaicas se va la luz. Dice, no, Pepe, se va todos los días, 2 o 3 horas. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que es para exportar. Pero Dios mío, ¿estamos locos? No, de nuevo, no es la idea de que esas grandes compañías que ahora están invirtiendo en eso digo, eso con 2 S, esa gran compañía ahora está invirtiendo en energía solar. Bien, esas grandes compañías son las mismas que primero traficaban con esclavos, después traficaban con la madera, cuando la energía era la madera, después con petróleo y ahora con energía solar. Pero no es eso, no puedes perder la soberanía energética. Entonces, si yo tengo 100 hectáreas, pues pongo 2 o 3 de placas fotovoltaicas para cultivar energía, y esa energía es la que me va a pagar el cultivo de los demás productos. De lo que se trata, y si de nuevo la misma idea. Y lo primero es tú ten placas fotovoltaicas o molinos para alimentar al pueblo, o a la ciudad, o a la región de energía, alimentar de energía en este caso. Y solo cuando te sobre la mandas fuera. Pero hagamos unidades pequeñas, y esas unidades pequeñas reducen tremendamente la especulación. ¿Vale? Bueno, si quieres, vamos a entrar luego en diálogo. Entonces, sí. Vale, sí, vamos a entrar en la parte que vale. Es un poco ver qué podemos y qué debemos hacer. Así que esa es un poco la realidad. Hemos visto cómo están las cosas, cuáles son las causas, pues vamos a ver qué podríamos hacer a nivel personal, aunque eso suponga a lo mejor algún pequeño esfuerzo, y a lo mejor en vez del 17% de los alimentos gastado en alimentos nos tenemos que gastar el 18%. ¿Qué podemos hacer a nivel personal, a nivel Bueno, sí, vamos a responder a eso y a ver que también a nivel político también es a nivel personal. Porque si un político no tiene la presión popular o la conciencia popular, no puede hacer nada. Y os digo un ejemplo clarísimo. Y ahora te voy a dar la palabra a ti antes de yo seguir. Pero déjame decir este ejemplo de cómo no solamente viendo lo que compramos y transformando el carro de la compra en un carro de combate. En el año 1992, cuando fue la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la gran cumbre de la Tierra, yo creo que la única realmente honesta que ha habido, donde no estaban representados los grandes poderes fácticos, sino los representantes de los países que eran los parlamentos y los gobiernos, allí uno de los eslóganes más importantes, de las conclusiones más importantes fue el que contamina paga, y se pidió a los países que cuando salieran de allí hicieran una ley de el que contamina paga. Lo hicieron. Hubo un país que lo hizo inmediatamente. Esto fue el 12 de junio del 1992. En septiembre, Holanda, que tenía un gobierno laborista, ya tenía en el Parlamento una ley que se llamaba el que contamina paga. ¿Creéis que pasó esa ley? No solo no fue aprobada, sino que como consecuencia de ella cayó el gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay conciencia popular no se va a hacer.
La presión popular es clave, absolutamente clave. Entonces, tanto a nivel, luego resumiremos eso con dos anécdotas o dos chistes o dos cuentecitos muy que se te quedan grabados, pero tanto por una parte cuando voy al mercado comprar lo que necesito, tener en mi casa el cuidado necesario, como por otra parte el actuar permanentemente en la vanguardia de concienciar a los que están al lado y exigir a los gobiernos que no es cuestión de izquierdas o derechas, que es cuestión de sobrevivencia, que me da igual el régimen que sea, que se trata de la sobrevivencia de la especie humana y entonces el actuar políticamente, y luego os contaré cuáles son también los elementos de soluciones políticas en los que yo creo que se puede. Pero ahora, por favor, iniciamos el diálogo y vamos haciendo ya... Sí. Estoy en ello. Ah, vale, Sí, vale. Vamos a tener ahora 10 minutos, si queréis, de diálogo, 10 minutos de diálogo y terminamos. O más de 10. Bueno, lo que pasa es que las dos cosas están ligadas entre sí, porque tú puedes ser manipulado si pierdes la soberanía. Entonces, y eso es. Entonces, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero las dos cosas están ligadas. No sé si hay alguna otra pregunta o quieres tú que continúe con lo de las soluciones. Sí, por favor. Si alguien considera que es importante decir algo en estos momentos, decirlo. Si no, yo sigo un poquito más. Que se calle para siempre, no, por favor. Vamos a ver hasta menos 10 para hablar de las soluciones. Vale. Y abrimos un espacio de diálogo. Vale. Esto, no sé por dónde, sí, vamos a hablar primero, dicho las cosas que hemos dicho hasta ahora, de lo que yo considero los cambios políticos necesarios. Bueno, pero lo voy a resumir mucho, Y lo que quiero deciros es, y de una manera más curiosa, pues no lo he hecho hasta ahora, yo creo, como os decía, que cuando los recursos naturales del planeta se consideraban ilimitados, hemos desarrollado nuestro sistema económico basado en que eran ilimitados, tratando a la tierra y sus recursos naturales como una renta permanente, no como un capital que se acaba, y el sistema democrático también sobre esa base para la generación actual sin pensar en las generaciones futuras, y el sistema jurídico con una justicia entre los que estamos vivos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando nos damos cuenta de que esos recursos son limitados? Yo creo que es preciso hacer cambios muy fuertes, muy profundos en el sistema político. Y fijaros, os repito, dejadme hacer un paréntesis antes de seguir. Los ODS, la Agenda 2030, es fundamental para que la barquita tierra no se hunda. Y por eso 196 países del mundo, o sea, la totalidad de los países del mundo, han sido capaces de aprobarla y tener un consenso. Ya solo por eso merece todos los respetos. El consenso mínimo necesario, pero ha habido un consenso. Que no me vengan ahora 4 imbéciles diciendo tonterías. Es que sin eso nos vamos al carajo mañana. Entonces, pero claro, ha habido consenso. Pero ¿cuántas cosas importantes no ha habido consenso? Muchas. Cada vez que había un conflicto entre economía y ecología, no se llegaba a un consenso. O enriquecimiento a corto plazo o inversión a largo plazo, no se llegaba a un consenso. Y entonces esas cosas en las que no se llegaba a un consenso son los elementos inherentes al propio sistema político y económico, los que están en el verdadero corazón del sistema, porque algunos consideraban que era atacar el sistema. Yo os digo, no es atacar el sistema, es hacer las correcciones necesarias para que los sistemas sigan funcionando. Lo que pasa es que son soluciones de calado. ¿Cuáles son algunos de esos que en el capítulo 6 del libro menciono? Pues uno, lo hemos hablado ya, Producto Interno Bruto. No se puede ser que el objetivo de todos los países del mundo sea desarrollarse y que definamos desarrollo
por una medida del crecimiento económico. Eso no es sostenible, cuando los recursos naturales del planeta son limitados y perecederos. Y hemos hablado suficiente de ello, ahí tenéis muchos más datos, incluido un bellísimo discurso de Robert Kennedy, el que cuando muere su hermano asesinado, John Kennedy, presidente de Estados Unidos, él se presenta a las elecciones, hace este discurso y a las 2 semanas le asesinan también a él. No quiero ligar las cosas, pero fue mucha coincidencia. Bueno, entonces, sustitución del PIB por un índice de felicidad, de desarrollo, de armonía con el medio ambiente, que aquí se hablan de muchos, algunos países ya lo han hecho. Otro, que este afecta a nuestro sistema económico. Si es posible producir dañando el medio ambiente más barato que sin dañarlo, la solución está clara. Tú que produces dañando el medio ambiente, tienes que pagar por la reparación del daño que has hecho. Y por lo tanto tu producto ya no cuesta 1, cuesta 5. Hay un estudio muy bonito del grupo ETC de Canadá que muestra que por cada euro que yo me gasto en el mercado, en comidas, para comprar un producto de la agroindustria producido en otros lugares, por cada euro que yo pago, la sociedad, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, tenemos que pagar 2 euros más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. No, señor, esos 2 euros lo tendrá que pagar el que ha contaminado, el que ha producido el daño. Y entonces ese producto ya no va a costar 1, va a costar 3. Pero si cuesta 3, ya va a ser rentable el pequeño agricultor, la agricultura familiar, va a ser rentable la producción de cercanía, en definitiva, y no habrá campo vaciado ni habrá empobrecimiento rural. 3 minutos. No te puedo dejar. Bueno, 3. A nuestro sistema democrático, lógicamente las generaciones futuras que van a sufrir las consecuencias de nuestras acciones hoy no pueden votar, obviamente. Pero lo que han hecho algunos países, 15 países, es establecer la figura del ombudsman o defensor de las generaciones futuras en el Parlamento. Cada vez que hay una ley, ellos se levantan y dicen, hablo en nombre de las generaciones futuras, esta ley puede tener estos efectos negativos o positivos sobre los que yo represento. Esto es fácil, es barato y lo han hecho una serie de países. Otro, el sistema jurídico, en los daños al medio ambiente como ecocidio. Por eso el título del libro. El ecocidio tiene que ser considerado un crimen contra la humanidad y los daños que sean irreversibles tienen que ser condenados en las legislaciones nacionales y en la legislación internacional y poder ser juzgados en el Tribunal Internacional de La Haya. Después hablo bastante del tema de la gobernanza mundial, pero aquí no me entiendo más. Ahora, a nivel individual, ¿podemos nosotros actuar? Absolutamente. Tanto desde el punto de vista, y esto ahora sí os cuento esos 2 cuentecitos de las 2 maneras que podemos actuar. Una os decía antes, terminamos con eso. Uno es, de la manera que os decía antes, de transformar el carro de la compra en un carro de combate, y en un sentido más amplio, pues porque consumir no es un acto inocuo, consumir es un acto político. Y cuando yo compro esto y aquello, no se trata solo de no comprar más de lo que se necesita, por supuesto, que no debes de comprar más de lo que necesitas. Pero es que además, si yo compro esto o aquello, estoy incentivando un sistema de producción o otro sistema de producción completamente distinto. Uno amigable con el medio ambiente y el otro no. Por lo tanto, seamos conscientes de eso y actuemos en consecuencia. Que también es un poco el cuentecito que a mí me gusta mucho del colibrí. Un bosque en llamas. Todos los animales huyen despavoridos en todas direcciones. Todos no. Un colibrí va al lago, coge una gotita de agua, sube arriba del fuego y lo suelta. Vuelve al lago, otra gotita de agua. Y así varias veces. En una de sus idas y venidas se encuentra con el elefante que va despendolado. Y dice, mosquito, colibrí, escapa, que está en llamas. Dice, no, es que yo quiero apagar el fuego. Si tú crees que lo conseguirás, la respuesta del colibrí es, yo hago mi parte. Hagamos nuestra parte. Esa es, seamos colibrís en ese sentido. Y el otro es lo que os decía antes de cómo podemos actuar de manera en la calle, cambiar las políticas, esas políticas de las que he hablado antes, del sistema económico, del sistema político, del sistema democrático, para mejorarlos, para salvarlos de sí mismos, para que no mueran de éxito.
Entonces, ahí cuando alguien te dice que es tan pequeño que no puede tener un impacto en la sociedad, decía un amigo mío, porque nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Seamos mosquitos, seamos moscas cojoneras, y no dejemos dormir a los que no nos están dejando vivir. Yo creo que esa es la otra cosa que tenemos que tener muy presente. Obviamente, si tú piensas que eso es utópico, pues mira, decía don Miguel de Unamuno que una utopía lo es hasta que 5 personas piensan que es posible, porque a partir de ese momento es una posibilidad. Y decía Napoleón que imposible es el escrito que los idiotas llevan en la mochila. No puedo estar más de acuerdo. Y si hubieran considerado que era imposible o que era una utopía abolir en Estados Unidos la diferencia entre negros y blancos, no se hubiera llegado a abolir al menos legalmente. Y fue Luther King, dio su vida por ello y lo consiguió. O el apartheid seguiría en Sudáfrica si no hubiera sido por un Mandela, que estuvo un montón de años en la cárcel y después fue presidente del país. Otro que estuvo muchos años en la cárcel y después fue presidente del Madrid es Pepe Mújica. O nunca se hubiera liberado la India si no hubiera sido por un Gandhi que descalzo hizo su parte y pacíficamente consiguió los cambios. Y probablemente en el cambio climático puedo decir también un ejemplo que para mí es maravilloso. Greta Thunberg, una niña de 15 años que empieza sentándose solo en la puerta de su parlamento y que hoy lidera millones de jóvenes en el mundo. Aquí paro. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Nos podríamos pasar un par de horas. Entonces es un aperitivo. En el libro se recoge todo esto que ha contado Pepe y muchas más cosas, con lo cual os invitamos a que profundicéis llevándose el libro, que pues os va a gustar. De verdad que es un libro muy fácil de leer. Agradecer a la librería de nuevo el espacio, el tiempo y nos quedamos un poco también con este último regusto de esperanza, es decir, que las cosas están mal, hay que ser conscientes de ello porque si no, no vamos a cambiar, pero es verdad que se pueden hacer cosas y podemos cambiar este libro, el título de este libro, de Rumbo al ecocidio por Paremos el ecocidio porque podemos hacerlo. Pues nada más, muchas gracias y el que quiera, pues estamos ahora en la calle Industrias 16 en un picoteo tranquilo con Pepe también, por si queréis ir a charlar allí con tranquilidad. Muchas gracias y... Eso, y que el que quiera, el que haya cogido un libro, pues que lo puede firmar ahora. Vale, no, ¿a qué hora cerráis? ¿A y media? Firmamos ahora los que queráis. Sí.